voy a decir que subirnos al auto y irnos a cualquier lado. No, no. A Sí. cualquier Ya lado, la tenemos verdad. ganas todos, ya tenemos ganas todos. Hola, buenas tardes a todos por estar. Hoy que les cambiamos el día, yo voy aceptando a la gente que ingresa. Hoy les cambiamos el día, esta semana los vamos a llenar de charlas. Mejor, mejor. Sí, mejor, ¿no? Hoy estamos con el doctor Claro que sí. Trivisono, que amorosamente aceptó estar con nosotros, a pesar de estar transitando una situación personal que lo complicó la semana pasada. Y el jueves, bueno, vamos a tener la charla como todos los jueves también. Las charlas que ya se van terminando, ya nos quedan menos y cierra este ciclo. No, dicen, cierra este ciclo que nos hizo muy feliz y que cumplió los objetivos que nos habíamos planteado. Así que, bueno, ya después hablaremos un poco más de eso. Le doy la bienvenida al doctor Trivisono. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un montón de dudas, un montón de ganas de escucharlo, porque venimos escuchando sobre COVID desde que arrancó su existencia, pero las dudas nunca se acaban, surgen nuevas, es tanto lo que se va hablando que, y bueno, ya hay cosas que se fueron dejando de lado, cosas nuevas que fueron llegando, y tu palabra va a ser como súper hoy esclarecedora, quiero creer, para montones de dudas que tenemos. Yo los voy a ir mostrando como siempre. Después el que quiera hacer una pregunta la puede hacer. Yo los voy muteando porque si no acá somos muy cotorros, te quiero decir, Edgardo. Hablamos mucho, empezando por mí, pero también me muteo. Después Matilde me avisa que estoy hablando y estoy muteada. Pero después vamos a dejar tranquilo hablar a vos. Y como siempre las charlas están grabadas para que después las puedan volver a ver o las podemos compartir, se suben en el canal de YouTube de Aeronavegantes. Y bueno, nada, desde la Prosecretaría de Salud te damos la bienvenida, muchas gracias. Y los voy muteando, escriban si quieren en el chat, ya mira, al principio no sabíamos manejar el Zoom, ahora somos todos expertos. Ya sabemos escribir en el chat, ya aprendí a grabar, lo que me cuesta es desmutear. Pero bueno, cada uno se va desmuteando cuando podamos facilitar las preguntas. Bueno, yo sigo dando la admisión a la gente, vos arrancá cuando quieras, Edgardo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles profundamente a todo el gremio de aeronavegantes y en particular a Andrea Fernández, obviamente, que tuvo la gentileza de contactarse conmigo y bueno, ofrecerme este espacio para estar con ustedes y poder dar una mirada sobre qué es esto del COVID-19, qué es esta pandemia que realmente es inédita en la historia de la humanidad, y que obviamente voy a hacer, digamos, un repaso en general de todos, y después voy a dejar abierto a las preguntas, porque lo importante es que todas las dudas que ustedes tengan, pueda tratar de evacuárselas, es decir, para que sepan en qué estamos o a qué nivel llegamos con esto del COVID. En principio quiero decirles que uno podría definir, digamos, la enfermedad por coronavirus, por el nuevo coronavirus, porque realmente este virus apareció justamente allá por fines de diciembre, en Wuhan, una ciudad en China, de la provincia de Hubei. ¿Qué notaron, digamos, en ese momento? Que se empezaron a ver neumonías atípicas, graves, que hasta ahora realmente no sabían cuál era el origen, y por suerte, digamos, pudieron después de 7 días aislar, digamos, al germen, en este caso un virus, y poder identificar el genoma. Ahora, ¿qué es el coronavirus? Coronavirus son virus que ya tenemos, digamos, que conocíamos algunos, y que les voy a decir que 4 de ellos normalmente producen resfríos comunes. Es posible que a lo mejor alguna vez cuando hayamos estado resfriados
podamos haber tenido contacto con algún coronavirus. Después aparecieron, digamos, otros dos que en principio en el 2002-2003 en China apareció el SARS-CoV-1, como se lo conoce, que es un primo del actual, podríamos llamarlo así, que producía también neumonía grave, que fue rápidamente identificado, que fue rápidamente, digamos, se pudo controlar, no llegó a ser una pandemia como esta, y que tenía una mortalidad del 10%. Después hay otro más que se llama MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que apareció, digamos, en la península arábiga como un brote endémico y que tenía una mortalidad del 30%. Siempre recordemos, cuando se estudió el origen de cómo apareció esto, aparece este virus y en los otros dos casos también parece ser que los murciélagos tienen una cantidad de virus importantes que obviamente para ellos no le produce enfermedad, pero que pueden transmitir, es decir, a un mamífero, en este caso, en el caso del MERS, al camello, en el caso de este coronavirus, a un mamífero que se llama pangolín, que su carne es muy preciada y que es muy, digamos, se come en los mercados. Ustedes saben que los chinos comen animales exóticos, desde murciélagos, bueno, el pangolín este no solo por la piel, sino por la carne. Entonces, digamos, ¿qué hay que decir? Que esto es una enfermedad infectocontagiosa, provocada por un virus que se llama de la familia de coronavirus. ¿Y por qué se llama de la familia de coronavirus? ¿Por qué se le dice coronavirus? Bueno, ese nombre tiene que ver un poco con la imagen que se ve en el microscopio electrónico, que tiene como, digamos, una corona, como si fueran espículas, que en realidad se llama spike en inglés, es una espícula que es una proteína, que es la proteína S, justamente de spike, que es la que se une a las células humanas. Sabemos que los virus no son elementos vivos, es decir, son pedazos de una serie de ácido nucleico que necesita de una célula para vivir. Es decir, que él se reproduce gracias a que puede entrar a la célula, en este caso humana. Y por eso, digamos, cuando el virus para trasladarse, se traslada con nosotros, porque en definitiva, como no es vivo, es decir, es como un parásito, nos invade y nosotros somos los que lo transportamos. ¿Cómo fue de que se originó, primero, qué es una pandemia? Una epidemia es un brote de una enfermedad con un aumento importante de casos en un espacio geográfico dado. Cuando en el mundo globalizado, que está totalmente interconectado, y ustedes lo saben muy bien, a través de los aviones, hoy el mundo es muy pequeño, es una aldea global. Cuando apareció este fenómeno ahí, digamos, se fue trasladando a otros continentes. Quiere decir que cuando afecta a varios países, por lo menos dos continentes diferentes, estamos hablando de una pandemia. Entonces, esto fue lo que ocurrió, es decir, en ese momento empezó a contagiar mucha gente en Wuhan y obviamente gente que ahora sabemos que hay muchos portadores sanos, viajaron y tuvo una secuencia epidemiológica muy particular, como ustedes sabrán. Empezó por China, en donde se tomó una medida que solo China lo puede tomar porque por su régimen político puso en aislamiento 50 millones de personas, con lo cual, digamos, esto no se había visto nunca en el mundo, es decir, que se hiciera una cuarentena de 77 días, en donde se aisló prácticamente solo en Wuhan 13 millones de personas. A partir de ahí, digamos, esto se dispersó en el sudeste asiático,
Taiwán, Hong Kong, Japón, los distintos países del sudeste asiático, y realmente después pasó a Europa, recordarán bien el episodio, el epicentro de Italia, y posteriormente, casi con una diferencia de un mes, estamos hablando, esta secuencia epidemiológica que se fue dando de los distintos continentes, y sudeste asiático, Europa, y Estados Unidos y América Latina. Entonces, realmente, ¿qué es lo que realmente nos aterrorizó? Primero, bueno, estábamos frente a un virus nuevo, que no, la ciencia, a ciencia cierta, no conocía casi nada del virus, hasta que, bueno, por suerte se describió el genoma. Esto tomó por sorpresa al mundo, aunque hace 10 años atrás, la ex directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, había alertado a todos los países, y sobre todo a los países más desarrollados del G7, que había posibilidad de que podamos tener virus pandémicos, es decir, que podamos estar enfrentando una situación como esta. Obviamente, aparentemente no, inclusive las potencias más grandes, Estados Unidos y el resto, no hicieron caso ni se prepararon. Es decir, que la verdad esto era inimaginable, y cuando apareció todos creíamos que estábamos en una película de ciencia ficción. Es más, hay una película que se las recomiendo que se llama Contagio, que se hizo después de la H1N1, es decir, de la otra pandemia de gripe, que hoy es gripe estacional, gripe A, que a base de eso, cuando uno mira la película, que en ese momento se hizo a partir de ahí, es muy parecido, salvo algunos detalles, a lo que vive el mundo o estamos viviendo en el mundo hoy. ¿Para qué decir esto? Es decir, realmente el problema que se vio es que aún países muy desarrollados en sus sistemas de salud, inclusive, por ejemplo, Italia, que lo tomó por sorpresa porque no esperaban en el norte, en Lombardía, en la parte más desarrollada de Italia, cuando este virus ataca, es un virus muy contagioso, muy contagioso. Entonces, ¿cómo se define la contagiosidad del virus? Hay una fórmula que no vamos a entrar en detalles, pero se llama, lo habrán escuchado, R sub 0 o Rho, que eso marca la velocidad de contagio de un virus. Para que se den una idea, el sarampión tiene un Rho de 15 a 16. Quiere decir que cada persona de sarampión puede contagiar 15 a 16 personas. La gripe es 1.5, es decir, cada uno puede contagiar 1.5 personas. Y en este caso, este coronavirus, como se llama SARS-CoV-2, y su enfermedad COVID-19, como se les puso, tiene una contagiosidad con un Rho de 2,5 a 3. Es decir, que en un principio, cada persona, cuando esto se empezó a instalar, contagiaba a 3 más, pero así exponencialmente, porque uno contagiaba a 3, 3 a 9 y así, digamos, ¿no? Esto llevó, digamos, a que obviamente hubo un esfuerzo extraordinario, y hay un esfuerzo extraordinario de la ciencia, nunca visto, de que en 8 meses que está transcurriendo esta pandemia, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de este virus y de cómo podemos atacarlo y cómo podemos frenar y hasta llegar a la vacuna. Es decir, que en realidad, digamos, nosotros en Argentina tuvimos la posibilidad de ver 2 meses antes la película de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Hay que decir que evidentemente la Argentina hubo años de desinversión, la salud pública nunca fue una cosa prioritaria, inclusive en la agenda política ni en las encuestas de salud nunca estaba la salud pública en los primeros lugares.
Entonces hubo una desinversión muy importante de nuestro sistema de salud público en general. Tal es así que la fragilidad del sistema público o del sistema de salud en general, teníamos nada más que 8.500 camas en todo el país. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de este virus? Porque ustedes habrán visto lo que pasó en Nueva York. Que cuando el virus entra en forma rápida, digamos, y empieza a contagiar y se desencadena la curva pandémica o epidémica, esa cantidad exponencial de contagios hacen que los sistemas de salud colapsen. Sobre todo, ¿qué colapsen? Las terapias intensivas. ¿Por qué? Porque en digamos, este virus se ha visto que en un 80% da casos leves, en un 20% da moderado y grave, pero de ese 20%, por lo menos al principio se decía que un 5% terminaba en terapia intensiva. Por suerte, lo que estamos viendo es que en nuestro país hoy es 2.5 la gente que llega a terapia intensiva. Para que tengan una idea, hay 80.000 casos activos, 300.000 acumulados de contagio, 80.000 activos, y de esos 80.000 hay unos 1.750 en terapia intensiva, lamentablemente. También otra cosa que se vio es a quién afecta más. Es decir, primero, todos nos podemos contagiar, esta es la realidad. Es decir, el virus no distingue ni de creencias, ni de edades, ni de ideología política. Todo el mundo puede ser susceptible. Ahora, no todo el mundo cursa la misma enfermedad, porque yo siempre digo que no hay enfermedades, sino hay enfermos. Es decir, uno puede tener el mismo virus y una persona estar totalmente asintomática en forma inaparente y cursar como si fuera una gripe leve o inclusive no serlo, y otra gente, digamos, desarrolla una neumonía bilateral grave con fallas multiorgánicas, porque después hemos ido aprendiendo de que el virus no solo ataca los pulmones, es decir, el órgano blanco, llamémosle así, son los pulmones. Entra por la vía aérea superior, nariz, boca, conjuntiva ocular, y después hace la replicación y baja los pulmones. Esa famosa proteína que decíamos que es el enganche, digamos, como si fuera la cerradura para entrar a la célula, es la que se une a unos receptores que se llaman AC2, que las tenemos todos, hay mucho en el pulmón, pero también en la parte de corazón, tenemos en la parte neurológica, es decir, en el sistema nervioso central, en la parte gastrointestinal. Entonces, ¿qué fuimos viendo? Y ustedes lo habrán visto, de que todos los días aparece un síntoma nuevo con este virus. Porque en realidad digamos, los síntomas se fueron conociendo y se fueron describiendo y son más floridos, digamos, de lo básico. ¿Cuáles son los síntomas básicos? Fiebre, dolor de garganta, tos seca, y puede estar acompañado, en algunos casos, con dolor de pecho o sensación de falta de aire. Ahora, esto no es, digamos, tan lineal, porque cada vez se ha visto de que algunos cursan totalmente inaparente. Hay tres tipos de contagiados. El que tuvo el virus y nunca se dio cuenta, aquel que se contagió del virus y puede tener pocos síntomas, un poco de dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza, algún dolor muscular, y obviamente el que cursa, digamos, después de unos días, hace una neumonía. ¿Cuánto es el tiempo de incubación del virus? De 1 a 14 días en general, pero los síntomas más comúnmente se dan a los 5 días de haberse contagiado. Siempre que haya síntomas, por supuesto, ¿no? Entonces,
Otros síntomas que fueron apareciendo, que se fueron describiendo, en algunos casos se ven trastornos gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, puede dar, digamos, dolor abdominal, dolor de la panza, como se dice habitualmente. Y también algunas erupciones cutáneas se han descrito, es decir, parecido varios tipos de erupciones, algunos inclusive parecidos a lo que puede ser los sabañones, pero básicamente, digamos, no es tanto cuando tiene una cosa, es decir, el cansancio que esto relatan los pacientes que han tenido coronavirus sin tener neumonía, digamos, aquellos que han tenido un coronavirus leve, llamémosle así, como si fuese una gripe, y relatan un cansancio que les queda. Es decir, que como toda virosis, vas a sentirte que te duele todo el cuerpo, acá te duele mucho más el cuerpo, la cabeza, pero esto no se los digo porque a veces la comunicación, inclusive de los colegas o a veces de los medios de comunicación, llevaron a pensar de que, bueno, tengo dolor de garganta o estoy estornudando y tengo coronavirus. No siempre es coronavirus, si bien lo que se sabe es que hoy el virus que circula, porque hay un fenómeno que se produce, que es la de la supremacía, en este caso, que al circular el coronavirus como un virus nuevo del cual no teníamos registro, ni inmunidad, ni nada, ese parece ser que suprime, llamémosle así, en parte a los virus de la gripe, al virus de la bronquiolitis. También hay que decir que hay menos, porque como este es un virus que se comporta como un virus respiratorio, de transmisión aérea, se contagia fundamentalmente por las gotitas de flush nuestras, al hablar, al toser, al estornudar, al cantar, y digamos, tiene que haber un huésped predispuesto que básicamente los tres lugares, digamos, donde mayor riesgo de contagio hay, son cuando se pierde el distanciamiento físico, es decir, los 2 metros de seguridad, cuando no se usa barbijo, porque ayuda el barbijo o la máscara casera en un 40-45% la posibilidad de contagio, y digamos, se rompe el contacto estrecho en lugares cerrados o semicerrados, en aquellos lugares, digamos, lo hemos visto justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en una iglesia, un coro estaba cantando, y una sola, digamos, a partir de que una sola persona estaba infectada, produjo lo que se llama supercontagiador, es decir, contagió a un montón de gente porque era un lugar cerrado, poco ventilado, es decir, que estaban todas las situaciones adecuadas para que el virus se contagie más rápido. Entonces decía, el espacio cerrado, semicerrado, como son los mismos en las salas de terapia intensiva, la primera línea de salud ha sido la más afectada o siempre está mayor riesgo porque este RO famoso que hablábamos, que si era 3 normalmente en una sala de terapia intensiva podía ser 5 o 6, porque ahí hay aerolización de secreciones que las personas, si no tienen equipos realmente de bioseguridad, no, digamos, no producen un efectivo aislamiento, y por eso vimos que en el mundo un 15% del equipo de salud se contagió. Acá se habla de un 10-12%, depende de los lugares, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, el otro lugar, digamos, dijimos, ¿qué es contacto estrecho para definirlo? Es quedarse hablando 15 minutos con una persona de 10 a 15 minutos, perdiendo esa distancia física, o social, como quieran llamarla, pero básicamente física, y esa persona que está contagiada y ninguno de los dos por ahí, o uno no usa barbijo y el otro sí, puede darse el contagio. Es mucho menos probable, casi mínima la posibilidad,
si ese contacto es al aire libre. Es decir, se ha visto que en espacios abiertos es muy poco o muy bajo el riesgo de contagio. Obviamente que los espacios de aglomeraciones de gente, donde se pierde ese distanciamiento físico y algunos rebrotes que se ha visto ahora en Europa, se han dado porque se han liberado a muchas veces a los jóvenes, se han abierto bares, bueno, están en verano, y los jóvenes obviamente son los que se enferman o no se enferman, digamos, tienen una sintomatología leve o inaparente, pero los portadores sanos, que se piensa que hay un 40% de personas, algunos dicen más, en general, bueno, puede ser un 40%, pueden contagiar, no es que no contagian. Tal vez contagien menos que aquellas personas con sintomatología florida, pero al fin y al cabo, esto es como en toda enfermedad, o como en toda enfermedad infecciosa, una relación entre agente agresor y huésped. Es decir, nosotros somos los huéspedes y en este caso el virus, como puede ser una bacteria, como puede ser, digamos, distintos agentes patógenos, depende del estado de inmunidad nuestro, cómo vamos a defendernos o cómo vamos a reaccionar frente al virus. Por eso hay grupos de riesgo. ¿Y quiénes serían los grupos de riesgo? Que seguramente ya lo conocen, lo tienen perfectamente escuchado esto. Personas mayores de 60 años, personas que tengan comorbilidad o patología asociada. Fundamentalmente, ¿qué cosas? Diabetes, hipertensión no controlada, obesidad, problemas pulmonares y aquellas personas que tienen por patología asociada algún problema de la inmunidad, es decir, algún trastorno inmunitario, por ejemplo. Por eso acá hay una distinción, que acá no se hace, pero sí en el Reino Unido, que quien es que murió con COVID o que murió por COVID, que es diferente. Es decir, si una persona tenía cáncer y estaba en una fase con sus defensas muy bajas, esa persona puede morir con COVID, pero muchas veces no por COVID. Entonces, esa dicotomía o esa diferenciación es importante, porque después vamos a hablar, digamos, cómo actuó el mundo para enfrentarnos a esto, es decir, a una pandemia que de un virus que conocíamos nada y que ahora hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, pero todavía hay cuestiones que no están tan claras o tan dilucidadas y que necesitamos más tiempo para ir conociendo. Las dos herramientas fundamentales que se utilizaron en el mundo fueron las cuarentenas, como ya la habrán escuchado, que esto viene de la palabra cuarentena, que era la peste negra que circulaba en Europa allá por la Edad Media, donde no había ningún tipo de defensa de que más que encerrarse en las casas. Y obviamente lo que se vio, digamos, es que hubo países que aplicaron cuarentenas de distinta manera y algunos que no aplicaron cuarentenas tampoco. ¿Por qué? Porque se sabe que si nosotros en una comunidad, en una sociedad, en un país o en un lugar donde residimos, tuviéramos 60% de personas que se hubieran infectado con el virus, es muy probable que llegáramos a lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad de manada. Con lo cual, eso hace que colectivamente ya el virus decaiga y lo que se ha visto en muchos lugares, hay algo que es llamativo. En donde entró más rápido, por ejemplo, Nueva York o en el norte de Italia, e hizo un desastre, hizo un pico de mucha gente infectada y bueno, bajó más rápido también. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver qué pasó en nuestro país, es decir, qué pasó, qué hicimos acá, y a ver qué resultados tenemos y cuál es la comparación con el resto. Entonces, decía que algunos utilizaron básicamente la cuarentena, pero asociados, sobre todo, y esto, la verdad, los países los orientales,
que tienen una larga tradición inclusive en el uso del barbijo, porque al principio la Organización Mundial de la Salud se contradecía diciendo barbijos, dejémoselo solamente para los médicos, que es un insumo crítico. Es verdad que es un insumo crítico, pero cuando ustedes viajaron por los distintos aeropuertos vieron mucha gente oriental que anda normalmente sin la pandemia con el barbijo. Es decir, aún porque tenga ya ellos en una cultura, si están resfriados o tienen algún síntoma, usan la máscara. Y bueno, finalmente hubo un gran debate y se terminó utilizando lo que es la máscara o el barbijo, ¿no? Es decir, inclusive la máscara casera para habitualmente los que salimos y no estamos en lugares que necesitamos un N95, que eso ya se usa más, un barbijo para un lugar especial, como puede ser una terapia intensiva, como puede ser un quirófano, como puede ser un hospital, donde el riesgo es mucho mayor. Pero volviendo a las cuarentenas, por ejemplo, un ejemplo interesante fue el que tomó Uruguay, un país de 3,5 millones de personas, donde tiene la superficie de la provincia de Buenos Aires aproximadamente. Obviamente que Montevideo no es una gran megalópolis como puede ser Buenos Aires con el conurbano, pero básicamente, digamos, el presidente les explicó a la sociedad qué era lo que había que hacer, digamos, que había que quedarse en casa, mientras que, digamos, un aislamiento, pero no fue obligatorio, es decir, la gente es más, cada sociedad tiene su cultura, su idiosincrasia, y bueno, entonces se aplicaron en distintos lugares, aplicaron cuarentenas más flexibles o algunas más estrictas. Ahora les quiero decir algo muy importante, que la cuarentena por sí solo, la cuarentena es una herramienta, solamente que es una herramienta para enfrentarnos, mientras que no tengamos la vacuna, al virus. Obviamente que si esa cuarentena imaginaria o que podríamos tocar a las personas con una varita mágica y quedar todos congelados por 15 días, pero eso implicaría que no habría ni trabajadores esenciales, ni habría forma de alimentarse, ni nada tendría que estar funcionando. Es decir, un corte radical de 15 días absoluto, que nadie se moviese, una cosa que es imposible. Eso podría provocar, digamos, un freno en la propagación del virus. Ahora, normalmente, como eso no se puede hacer, las cuarentenas, vuelvo a insistir, lo que se ha visto para cortar los contagios es hacer test. Es decir, los test que detectan al virus, testear, detectar a las personas, aislarlas, bloquear los focos para cortar la transmisión. ¿Qué pasó acá en Argentina en particular? Ustedes, como sabrán, el virus entró por Ezeiza. Entró por Ezeiza con los viajeros que venían en un principio, no tanto creo de Asia, pero sí cuando ya llegó a Europa y Estados Unidos. En los meses de febrero, marzo, ahí evidentemente, acá me parece que hubo un pequeño detalle o un pequeño error, llamémoslo así, de las autoridades para no contener la entrada de las personas que podían estar infectadas. Porque ustedes recordarán que había solo un cartel sobre COVID-19 al principio, y en ese momento me acuerdo que me habían hecho una nota en La Nación y dije, contener esto era como pretender que un arquero ataje 10 tiros penales a la vez. Evidentemente, claro, es más fácil ahora con el diario del lunes, pero como nosotros teníamos 2 meses antes de que sabíamos, inclusive cuando se había dicho pongamos detector de temperatura, no se hizo de entrada eso. Entonces yo creo que en ese momento que nosotros, mucha gente volvía de vacaciones, entraron mucha gente que estaba infectada. No entró como el primer caso que lo tuvimos el 3 de marzo, habría un montón de gente que
inclusive estaba infectada y era, digamos, era una enfermedad aparente, era asintomático. ¿Y qué pasó? Digamos, cuando empiezan, digamos, el primer contagio y empieza la Organización Mundial de la Salud a hablar de pandemia, ahí el ministerio primero suspende las clases, creo que con buen criterio, y después, digamos, instala la cuarentena estricta el día 19, en donde se empieza parcialmente a cerrar los aeropuertos, obviamente con vuelos de repatriación, pero ahí había un problema. ¿Qué problema tuvimos? Que si bien cuando se aplica la cuarentena esta estricta, que todo el mundo cumplió, lo cumplió a rajatabla, y la verdad hay que destacar cómo todos cumplimos y al pie de la letra de no salir, en ese momento deberíamos haber hecho test. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos era mucho menor, digamos, de los contagiados, y los contagios eran más por contacto estrecho, es decir, aquel que venía de afuera y que podía contagiar a los convivientes. Entonces, no había circulación comunitaria todavía, y es mucho más fácil hacer una trazabilidad cuando uno tiene circulación comunitaria, cuando no tiene circulación comunitaria, porque una vez que hay circulación comunitaria, lo que se pierde es saber cómo uno se contagió. Es decir, ya el virus circula a nivel local y se pierde. Pero fíjense cómo hubo secuencias epidemiológicas. No sé, digamos, si en realidad no se pudo comprar los test o no se conseguían tan fácil. La cuestión que evidentemente se utilizó ese tiempo, obviamente para fortalecer el sistema de salud, agregar camas de terapia intensiva, que eran 8.500, se llevaron a 11.500, y tratar de poder dar una respuesta, porque el miedo era al colapso, y como sigue siendo aún hoy, al colapso de las camas de terapia intensiva. Entonces, la cantidad de test que hace Argentina en comparación en el mundo, estamos en el puesto 63. Para que se den una idea, solo hacemos más test que Bolivia, digamos, en Latinoamérica. Y esto, digamos, yo no coincido cuando muchas veces el presidente dice, y esto no quiero hacer política, pero digo, les estoy desde una mirada sanitaria diciendo, no hay ningún médico, o todos los médicos me dicen que la única solución es encerrarnos. Pero en realidad, digamos, cuando, y por eso el título de la charla, que es, digamos, COVID-19 desde una mirada de salud integral, yo como sanitarista soy el que tengo que mirar todos los aspectos de la salud. Y la salud se define como el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social. Es decir, el ser humano es cuerpo y mente, es psique y cuerpo. Es decir, si uno no está bien mentalmente, no puede sentirse bien físicamente, y si no está bien físicamente, no se va a sentir bien psicológicamente. Entonces, cuando uno aplica medidas, en este caso, tiene que evaluar costos, beneficios y cuáles son los riesgos, porque las cuarentenas prolongadas, está descrito por revistas como Lancet y muchas revistas científicas, que producen efectos importantes, como se han visto y se está viendo ahora, como es ansiedad, trastorno del pánico, ataque digamos, del síndrome de la cabaña, que la gente se queda encerrada, regresiones en los chicos muy importantes, estrés postraumático, depresión, aumento del abuso de consumo de alcohol y drogas, una serie de fenómenos que no estamos midiendo, pero que realmente al final de todo esto va a salir a la luz, todo este efecto que inclusive en otros países se mide, y por ejemplo Estados Unidos aumentó los suicidios, por ejemplo. Entonces, el problema está de que, agregado a esto, para que tengan una idea, normalmente cada año
se muere 100.000 personas de enfermedades cardiovasculares, 60.000 de tumores o de cáncer y por lo menos 32.000 personas de neumonía no COVID. Entonces, en estos momentos nosotros llevamos lamentablemente 5.800 y pico de fallecidos, pero lo que digo es que cuando uno mira desde la salud pública y tiene que mirar una medida sanitaria, y tampoco es verdad que la dicotomía sea salud o economía, es salud y economía, porque el efecto que vamos a tener por las personas que han perdido, lamentablemente los compatriotas, su trabajo, aquellos que tenían un negocio y se fundieron, y, ya se está relatando en el mundo que va a haber un aumento de una pandemia de hambre por falta de alimentos, y que muchos compatriotas nuestros, que no tienen la posibilidad de estar trabajando o son autónomos o han tenido que cerrar sus lugares y lamentablemente están cayendo cada vez más gente en la pobreza. Vamos a llegar, ya la UNICEF dice 62% de los chicos en la pobreza, esto es una barbaridad, y por lo menos más del 50% de la población en Argentina terminará cayendo en la pobreza, con lo cual uno se pregunta hasta cuánto es viable un país así, si no realmente no hacemos las cosas como debiéramos, como tenemos que hacer. Y vuelvo a insistir de que a pesar de que ahora aparece, digamos, en el horizonte la vacuna, por suerte, que después voy a comentarles, tampoco los quiero cansar mucho y quiero tal vez que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran, porque, por ejemplo, sobre los tratamientos o sobre las vacunas, en qué estado estamos, todo. Pero hay una realidad. En estos momentos, los argentinos vamos a tener que convivir con el virus hasta que salga la vacuna y la dispongamos masivamente. ¿Y cómo se convive con el virus? Se convive con el distanciamiento social, con la máscara, usando protocolos para las distintas cosas que tengamos que hacer, hasta que tengamos la vacuna. Pero los efectos, si esperamos de que levantemos, seguir con la cuarentena como algunos quieren, hasta que tengamos la vacuna, prácticamente 8 meses más, para que dispongamos de la vacuna acá, realmente los efectos que vamos a ver van a ser mucho mayores. Y les cuento que han aumentado la cantidad de infartos y muertes en las casas, no dicho por mí, sino por los cardiólogos que conozco y que hacen publicaciones, porque disminuyó casi un 40% las consultas. La gente, obviamente, todos tienen miedo de ir a un lugar de salud porque tienen miedo de contagiarse. La palabra miedo ha sido nefasta y muchos medios de comunicación y algunos alarmistas seriales se han dedicado a transmitir pánico a la gente, que lo único que hace es paralizar. Y el médico, cuando es médico de verdad, cura con la palabra también. Es decir, que nuestra palabra no es lo único que cura, pero ayuda a una persona. Y si la usamos mal, puede ser iatrogenia médica. Iatrogenia es aquello que cuando uno da un medicamento o algo, produce un efecto negativo en el paciente. Entonces yo he visto realmente muchas cosas en los medios que han sido... una cosa es transmitir el cuidado a la gente de lo que tiene que hacer, de una información clara. Y otra cosa es llevar el pánico. Cuidarse sí, pero paralizarse no. Es decir, porque si uno se pone a pensar, uno tendría que ir abriendo la cuarentena hacia una cuarentena inteligente, donde las personas de riesgo queden más resguardadas y el resto empiece lamentablemente a salir a trabajar, porque no hay otra forma de encarar esto, porque si no los efectos ya en nuestro país, que está muy golpeado, que ya venía golpeado y
digamos, cada vez van a ser peores en cuanto a que después no solo vamos a ver los efectos económicos, sino vamos a ver la otra pandemia, que son los efectos de salud, que no fueron considerados solamente por tener una mirada infectológica del problema, porque la salud no se reduce a, digamos, a un tema solamente infectológico. Es decir, la infectología lleva una parte, la epidemiología lleva una parte, pero el sanitarismo tiene que mirar todo, digamos, y ver justamente si lo que estoy aplicando, el remedio que estoy aplicando, no va a ser peor que la enfermedad. Porque después, cuando al final de las estadísticas veamos y van a decir, bueno, pero ¿cómo? Por otras cosas se muere mucho más gente que por esto y nos encerramos toda la vida, digamos, estuvimos encerrados tanto tiempo y produjimos un desastre. Fíjense, digamos, cada país tomó su modelo. Yo con esto no estoy defendiendo ni atacando ningún modelo, digo, no estoy de acuerdo ni con lo que hizo Trump en Estados Unidos, ni tal vez con lo que hizo Jair Bolsonaro en Brasil. Pero les puedo decir que las economías de Brasil, para tomar un ejemplo, ellos realmente no van a tener la afectación que vamos a tener nosotros. Y evidentemente hay un cansancio, un hastío, una fatiga. Se lo está viendo, digamos, normalmente en la gente, que no es que la gente quiere, digamos, romper con la cuarentena. La gente no da más con la cuarentena. Pero no solo no da más por lo económico, no da más por lo psicológico, no da más por lo emocional. Imagínense que este virus nos vino a pegar a un lugar más sensible del ser humano, ni el virus del SIDA le pegó en eso, que es nuestros afectos, no poder abrazar a nuestros viejos, a nuestros hijos, digamos, perder el contacto social que tanto caracteriza al ser humano. Entonces, evidentemente, lamentablemente vamos a salir de esto y yo creo que las vacunas que pican en punta, que son por lo menos 5, entre ellas la de Oxford, entre ellas la de Pfizer, la de Moderna, en Estados Unidos hay 2 americanas, una inglesa y 2 chinas. También, bueno, está la vacuna rusa, pero no sabemos a ciencia cierta, porque no tenemos papers científicos, digamos, que se hacen publicaciones. Así que, digamos, yo voy a parar acá, no voy a tocar ahora el tema del tratamiento, y así ustedes pueden efectuar. Yo sé que hay temas que no he contado, lo del plasma convaleciente, lo del suero hiperinmune, pero sé que también la tensión decae, digamos. No, es que no te sé fueron haciendo preguntas a medida que ibas hablando, fueron haciendo preguntas y te vamos a exprimir demasiado si te dejamos seguir hablando. Te voy a leer algunas de las preguntas que están, que preguntan, por ejemplo, ¿no hubo invasión del virus en África o fue menor? Preguntaba Norberto. Tenemos varias preguntas, pero esta es una de las primeras. Bueno, como yo les decía, digamos, este virus va teniendo secuencias no solo continentales, va saltando de continente. Es decir, para que tengan una idea, prácticamente no hay país en el mundo, salvo alguna isla perdida, que no tenga COVID, digamos. Evidentemente, las secuencias epidemiológicas van variando. También varía, fíjense, las poblaciones de África tienen un promedio de vida de 58 años, es decir, que es población mucho más joven. ¿Por qué hizo tanto desastre en el norte de Italia? Porque es una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Claro. Entonces, realmente, cuanto más joven es la gente, se puede enfermar en forma leve, inaparente, y tienen menor mortalidad y, bueno, realmente, pero seguramente vamos a ver efectos mundiales, digamos, de problemas de hambre, no solo en África, sino en otros continentes.
Acá te preguntan, he escuchado que el virus ha mutado 2 veces, de China a Europa sería una variedad o cepa, y de allí para Argentina otra diferente a la de China y a la de Europa. Y ese sería uno de los motivos por los cuales se complicaría aún más la solución en nuestro país, ¿no? Esos serían unos motivos por los cuales se complicaría en nuestro país. ¿Esto es así? No, a ver, acá por suerte el Malbrán descubrió la secuencia genética del virus, el genoma viral, y se vieron que hay, digamos, básicamente 3 cepas, digamos, la europea, la asiática y la de Estados Unidos, pero les digo para su tranquilidad que no hubo ninguna mutación que lo haya llevado al virus a ser más agresivo, ni acá ni en otro lado del mundo. Al contrario, lo que se está viendo es que hay menor mortalidad por el virus, pero también porque aprendimos a tratarlo mejor al virus, es decir, y porque supuestamente en la medida que un virus circula, a veces, aunque no se llegue al 60% de inmunidad, a la inmunidad de rebaño, esta famosa que se logra con la vacuna o que se logra con 60% de la gente contagiada, se ha visto, por ejemplo, en Nueva York o en Barcelona, que hay casi entre 17 y 20% de contagiados, y eso aparentemente tiene un efecto como que ahí baja la curva, si bien sigue habiendo brotes, porque brotes va a seguir habiendo. Digamos, lo que no hemos visto, por suerte, y esperemos que no haya, es una segunda ola. Pero no es que el virus que circula acá es más agresivo, ni más letal, ni nada. ¿no? Lo que hizo la cuarentena fue enlentecer los contagios, aplanar la curva, prácticamente metafóricamente diríamos que se escondieron los contagios, y obviamente una vez que la cuarentena se transformó en imperfecta, están viendo lo que apareció. Claro. Es decir, que aumentaron muchísimo los casos. Sí, es verdad. También están hablando de aprender a convivir con el virus, o sea, como se aprendió a convivir con el HIV, aprender a convivir con este virus. Hoy escuché que la OMS decía que la mayor cantidad de transmisores son los jóvenes que tienen entre 20 y 30 años, que son asintomáticos, y claro, tienen más circulación por la vida, digamos, por la vida misma, y son los que serían mayores transportadores de la patología porque no tienen ningún síntoma. Y no tendríamos que hacernos un chequeo diario cada uno en el lugar del mundo en el que estemos. A ver, hoy existen 2 tipos de test, básicamente para dividirlos, lo que es el PCR y los análogos, digamos, pero básicamente el PCR, que es el que da el diagnóstico cuando uno se contagia, es el hisopado famoso. Ahora se está tratando de hacer con saliva, pero todavía no, si bien hay algunos, en algunos lugares desarrollados, no tiene tanta especificidad como el PCR del hisopado, ¿no es cierto? Que demora más. Y después están los test de anticuerpos, porque ¿qué pasa? Cuando uno se contagia, a los 7 días de la enfermedad empieza a subir unos anticuerpos, se llaman inmunoglobulina M, en nuestro cuerpo, y posteriormente, a las 2 semanas, empieza lo que se llama inmunoglobulina G, que esa es la inmunoglobulina junto con células T, digamos, que son una especie de linfocito particular, son las que mantienen la inmunidad más duradera. Es decir, que cuando vos te haces el test, si hay 2 tipos de test en estos serológicos, lo que te miden inmunoglobulina M y la G concomitantemente, pero si tuvieras M quiere decir que estás cursando la enfermedad. Si tenés G, tuviste contacto con el virus y te curaste y tenés algún grado de inmunidad. Acá una muy buena, Claudio, que dice, si yo sería asintomático, ¿significaría que no tengo ningún tipo de síntoma? Y si es así, ¿cómo podría saber si en verdad estoy contagiado para no exponer a nadie más? Y quedarme encerrado. En realidad, la verdad que... ¿Nada? ¿Cero síntoma es el asintomático? Sí, digamos, esto prácticamente no puede llegar a no tener nada de síntomas, es decir, ser portador, lo que llamemos portador del virus sano,
Eso se da mucho más en los jóvenes y en los chicos. Y eso es lo que hablaba hoy la OMS. Y bueno, y eso son los propagadores a veces, porque esa gente puede contagiar justamente a otras personas de riesgo, como los abuelos o quien fuera, y generarle una patología grave. Hoy escuché que hay 17.000 infectados en el personal de salud y 60 muertos. ¿Esto sería así? ¿Es así? ¿Estamos así en estas cifras? ¿Tenemos tanta gente Mirá, de salud infectada? yo lo que te dije de que el personal de salud, como el de seguridad y como otros lugares de riesgo, pero el personal de salud, esto no se vio solo acá, se vio en los países, en Italia, digamos, en España, en Estados Unidos, porque es mucha la bioseguridad que hay que tomar. Y porque al principio, obviamente, muchos no estaban entrenados, inclusive para usar los trajes de bioseguridad, todo lo que tengan que usar, pero después, bueno, se fueron familiarizando y muchas veces los contagios se daban a la hora de la comida en las guardias, Claro. entonces se pierde el distanciamiento y bueno, en un lugar como el hospital, que es un lugar cerrado, semicerrado y que es mucho más fácil, digamos, si tenés pacientes de COVID positivo, en esos lugares contagiarse. Entonces, por lo menos las cifras que dice el Ministerio de Salud, dice que hay un 10% del total del equipo de salud contagiado. ¿Que ha habido muertos? Sí, ha habido muertos, tanto de enfermería como algún médico, Sí. pero esto ha pasado en general en el mundo, digamos. Ahora tal vez esté disminuyendo porque en la medida que hay menos gente que entra en terapia intensiva, hay que decirlo, a nivel mundial, y los médicos ya están más prácticos mismo en los tratamientos para aplicar. Es decir, y aparte cómo cuidarse ellos mismos, ¿no es Y cierto? ahora Por eso, mucha más cuando se habla de la vacuna, uno de los primeros que se van a vacunar es el equipo de salud, que es la primera barrera de defensa, porque no te sirve de nada tener la cama o el respirador si no tenés el equipo de salud que necesitas. Para manejar eso, porque un terapista no se forma de un día para el otro, tiene que ser muy entrenado. Tal cual, tal cual. Malala te hace una pregunta que dice, desde el primer día de contagio haciendo el tratamiento correspondiente, ¿a los cuántos días ya no contagia más? Eso no está claro, pregunta. O sea, ¿no está claro esto de que ya, cuándo ya no se contagia? ¿Vos fuiste positivo? A ver, como dice, desde el primer día de contagio, haciendo el tratamiento correspondiente, ¿a los cuántos días ya no contagian? O sea, vos estás recibiendo tratamiento por COVID, ¿cuándo dejaste de contagiar? Mirá, eso lo natural es que, digamos, fue variando un poco, porque al principio eran 14 días rígidos de aislamiento, más 2 pruebas negativas de PCR. Ahora son 10 días después de aislamiento y algunos no le han hecho ya más test, digamos, ¿no? Pero yo creo que entre 10 y 14 días es un tiempo prudencial para, digamos, si uno no mantiene, porque ojo, vuelvo a insistir, hay enfermos y no enfermedad, digamos. Sí. Hay gente que seguís haciendo el estudio y puede, inclusive se habla de casos persistentes, digamos, que pueden seguir dando positivo al virus. Por ahí no con la misma cantidad de carga viral, porque también para contagiar es muy importante la cantidad de carga viral que uno tenga, digamos. No es lo mismo, digamos, que uno tenga 10.000 partículas virales a que entre 1.000.000 en otra persona. Entonces, eso va dependiendo muy probablemente de justamente lo que se vio, es que las personas, sobre todo, y aparte de esto es importante porque 48 horas antes de desarrollar los síntomas, es decir, la fiebre o lo que fuere, uno puede ser contagioso y esto es complicado, ¿no? Porque uno no sabe, no es que por ahí se siente bien o todavía no mal y bueno, y anda contagiando. Estoy leyendo,
alguien te pregunta, Alberto, tengo hace 2 días una erupción en ambos brazos alrededor de las muñecas y dorso de las manos, pero ningún otro síntoma. ¿Puede ser ese solo síntoma COVID o tiene más que ver con una erupción al alcohol en gel? Aclaro que cuando salgo a la calle voy con tantos elementos de protección que parezco Robocop, dice. No, yo creo que, digamos, si tiene eso solo, primero habría que descartar que no sea algo alérgico. Digamos, no me parece que si uno tuviera una pérdida súbita de olfato o gusto, ahí es mucho más llamativo, Como el digamos. síntoma clave, ¿no? La falta de olfato, la falta de gusto, se convirtió Debe como haber un 50%, tampoco es 100%, pero digo que si vos tenés a alguien que súbitamente pierde el olfato, qué sé yo, está haciendo una ensalada y no huele el vinagre, y bueno, atención, porque eso puede ser un síntoma de COVID. significativo, claro. Y Elsa te pregunta, se está hablando de un test no invasivo y de resultados rápidos, ACM1PT, no sé, que se está testeando en laboratorios de Estados Unidos. Supuestamente es muy barato, pero a esta altura ya escuchamos de muchos experimentos y testeos y ya no sé qué creer. Te pregunta si escuchaste o sabes algo sobre este tema. No, a ver, le estaba diciendo de que se están haciendo, obviamente, continuamente se está estudiando, así como se estudia desarrollo de las vacunas, se estudian desarrollos para facilitar la cantidad de test. Sobre todo, por ejemplo, sería muy importante para viajar, ¿no? Claro, Que uno no entre al avión infectado. Con lo sí, cual, si uno tuviera un test rápido de esa manera, podría, digamos, hay test rápidos que se están desarrollando, inclusive con saliva, ahora los israelíes también, con un buche, pero así todavía, digamos, esos test servirían para orientar, en el sentido que si yo tengo un test, primero que son costosos, no es, digamos, que... Y si yo tuviera ese test y me da dudoso, tengo que hacerle un PCR, porque todavía no tengo un test rápido que me diga si tiene COVID 100%. Es decir, claro. que hay que hacerle ya después la otra prueba también. Pero bueno, serviría como para tamizar. Ojalá encontremos rápidamente algo que se haga por la saliva, que Sí. no se tenga que hacer hisopado y tarde 4 o 5 horas. También hay test que son, digamos, aún siendo PCR, tardan menos. Sí, yo me hice un análisis de sangre, volé, hice un vuelo de repatriación, por decir, acá en el interior del país, y me hice un test o sea, era un análisis de sangre que me testeaba si yo lo había tenido, lo estaba cursando, me lo dieron en 48 horas el resultado. Me lo hice para poder ir a ver a mi mamá porque tiene 82 años, y entonces para ir tranquila de que no estaba infectada, me hice ese análisis. Pero fue particular, lo tuve que pagar y qué sé yo. Y, hoy no hay otra cosa así. No, tampoco sabía ni qué grado de efectividad tenía lo que me hice, pero me daba tranquilidad moral. No, en ese caso lo que vos seguramente te hiciste es un test serológico en la sangre, es decir, para ver lo que decíamos antes, si tenías inmunoglobulinas Si tenía M los... o G Claro, aumentado, y si tenías M es porque estabas cursando la enfermedad, y si tenías G era porque la habías cursado. De todas maneras, eso no te detectaba realmente si lo más correcto sería hacerte un hisopado para ver si estabas enferma o no. De todas maneras, esto sirve como una orientación, ¿no es cierto? Porque también puede pasar que te hagas un hisopado y al día siguiente te lo pescaste, dio sí, negativo y pueda dar positivo, ¿no? sí, Pero sí. bueno, esos test sirven justamente para saber si uno tuvo contacto con el virus y si dosa inmunoglobulina M, para saber justamente si está cursando la enfermedad, que ya estaría entre 7 y 10 días de enfermedad. Si Claro. tiene IgG alta, el inmunoglobulina IgG, que aparece más allá de los 14 días, entonces se dice, bueno, tuve la enfermedad, tuve contacto con el virus, aunque no haya tenido síntomas, y seguramente tengo anticuerpos. Claro, 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 clarísimo.
Te hago una pregunta más. Nos pone Pato, hay un grupo de científicos argentinos trabajando sobre el test rápido de saliva, con buenos resultados, te preguntaba si se están usando, y que hay uno con un 94% de efectividad. Supongo que estás hablando de ese test, ¿no, Pato? Sí, de ese test, que es un test argentino, rápido de saliva, y que da un 94% de efectividad. Sí, ¿Está bien? bueno, Pato, ¿lo acá leíste? se ha avanzado mucho en el tema de los test. También se anunció que íbamos a tener 100.000 test por semana y después eso no se vio en la práctica. Obviamente que los argentinos tenemos capacidades y tenemos capacidad tecnológica como para desarrollar estas cosas, pero todavía, digamos, que yo sepa que esté así en el mercado un test rápido de saliva, no, hasta ahora no conozco. Ojalá lo tengamos, ¿no? Sí, Pato. Este era un grupo que estaban trabajando ya en febrero, habían empezado a trabajar y lo tenían. Y cuando estalló todo esto, sé que fueron en un vuelo nuestro, en un vuelo de aerolíneas a Estados Unidos, que los contrataban desde un laboratorio para trabajar sobre esto. Y al mismo tiempo sé que acá se había seguido trabajando sobre este test rápido y que no era caro. En un momento también escuché que se había parado porque había un componente del test que se hacía en Francia y que no lo mandaban. Por eso era que preguntaba si se sabía algo más y si se estaba trabajando con eso. No, yo sé que estaban, digamos, normalmente estaban trabajando en distintos tipos de test rápidos, tanto para anticuerpos como para detectar por partícula viral al virus en saliva. Pero lo que quiero decir que hoy que yo conozca, por lo menos que esté disponible, ya sea porque lo puedas comprar o vayas a un laboratorio y te lo haga, no lo conozco, no lo digamos, no sé, sinceramente no sé, digamos, porque creo que no, porque No, no es que se está aplicando, posiblemente a lo mejor en un futuro cercano esté disponible y se pueda empezar a utilizar o la empiece a utilizar el Estado, ¿no es cierto? Pero no así. Inclusive mucha gente tiene que estar pagando el test en forma particular, cuando debería el Estado cubrir todo. Te hago las... Se ponía como protocolo este test, el que puse del 94% de positividad. Entonces, si eso se logra hacer, pero no pude escuchar a dónde era que se establecía como protocolo para los viajes, para las reuniones, para todo, que iba a ser algo muy fácil y no caro. Pero bueno, nada, esperemos que verdaderamente se haga. De hecho, yo sé que algunas compañías aéreas te exigen hacerte el test de coronavirus 48 horas antes. Sí, hay varias compañías aéreas que te lo piden como requisito para volar. Sí, y hay otros países que te lo piden para entrar también, así que, pero la idea, obviamente, porque el problema del avión en sí, que es un lugar cerrado, pero que por el tipo de recirculación del aire, los filtros que tiene, no es tan riesgoso como otros lugares, otros medios de movilidad. El problema es la gente, digamos, que viaje cerca de un contagiado y que a lo mejor pierdas el distanciamiento y te pueda contagiar, pero si no, no. Te hago las últimas dos preguntas porque te robamos un montón de tiempo, son 5 menos 20, y te liberamos, mira. Pregunta Norberto, si alguien que se negativizó puede continuar con pérdida de olfato y gusto, si eso es normal, que continúe con esa pérdida de olfato y gusto. Mira, puede suceder, digamos, que a veces hay una disociación clínica entre, como puede ser, mismo nosotros llamamos disociación clínica radiológica, por ejemplo, vos podés seguir teniendo imagen velada del pulmón y estar clínicamente mucho mejor de lo que te da la radiografía. En este caso hay ciertos síntomas, puede pasar, no en todos, que tarde mucho más tiempo
en recuperarse, por ejemplo, el olfato. Que, por ejemplo, se le fue la fiebre, está mejor, todo, pero todavía sigue teniendo, y después lo va a recuperar, pero tarda más. Y la última pregunta, preguntan si existe el recontagio con este virus. Hasta lo que sabemos, porque esto está en estudio y es un debate, digamos, abierto, que se está investigando mucho sobre este tema. Por ahora no se han descrito reinfecciones. Aparentemente lo que se discute es cuánta inmunidad deja el virus, cuánto tiempo, porque esto también sirve para vacunas, digamos, de cuánto dura la inmunidad. Claro. Pero no se ha visto, digamos, infecciones concomitantes con otros virus, como puede ser con el virus de la gripe o secuencialmente, pero no hasta ahora, y digo hasta ahora porque pasaron 8 meses, es decir, que necesitamos más tiempo. Aparentemente, por ahora, seguramente unos cuantos meses estás inmunizado. Vamos a ver, a medida que pase el tiempo, y eso se hace chequeando los niveles o los títulos de anticuerpo, para saber justamente cuánto, a lo mejor lleguemos a una conclusión más adelante que la inmunidad sea por vida, pero eso hasta ahora no lo sabemos. Lo que sí sabemos por ahora que no se han visto o se han descrito casos de reinfecciones por el mismo virus en pacientes, digamos, que se vio sí que perdura a lo mejor en el tiempo un PCR positivo. Gente que puede 2 o 3 meses estar dando, que no es lo más común, pero por eso digo, pero el tema de inmunidad de reinfección, hasta ahora no se ha descrito en el mundo que haya habido reinfecciones. Es un tema que es interesante y que, bueno, son uno de los tantos temas que la ciencia irá aclarando, ¿no? Bueno, te agradecemos un montón. Muchas gracias por este tiempo, por habernos respondido las dudas, por habernos dicho Muchísimas gracias. que nos despejaron y nos fuiste como ordenando todo, desde que surgió el virus hasta hoy, los avances que tuvo y las transformaciones, y la verdad que todo de una manera tan ordenada que nos ordenó a nosotros también por dónde estamos transitando este virus. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por aceptar esta invitación. Gracias a todos por sumarse hoy fuera de los jueves en un martes. Y bueno, nada, nos vemos el jueves, este jueves nos vemos con el resto de la gente a las 3:30. Y Edgardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio, por tener la paciencia de escuchar. Quedaron cosas colgadas, es decir, yo a propósito no hablé del plasma, no hablé del suero de hiperinmune de caballo, que puede ser una interesante. No hablé tanto de los tratamientos, ¿no? Es decir, quiero dejarles el mensaje que hasta ahora no hay una droga que cure el coronavirus. Porque no existe. Estaba entre esas las preguntas, esta del dióxido de cloro. Bueno, el dióxido de cloro hay que tener mucho cuidado, porque ya vimos lo que pasó con el chiquito, digamos, y no solo por el chiquito, sino que cuando, por ejemplo, Trump dijo que había que tomarse lavandina y hipoclorito de sodio, en Nueva York murieron mucha gente intoxicada. Entonces, nunca llevarle caso al fake news, nunca hacer caso, digamos, a cosas que no tienen evidencia científica, y siempre, antes de automedicarse, consultar al médico de confianza, porque puede ser muy riesgoso esto del dióxido de cloro, trae complicaciones graves, cardíacas, neurológicas, hepáticas, intoxicaciones graves. Bárbaro, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. No, al contrario. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias. Espero que haya servido. Claro. Gracias. Sí, claro que sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí.